Buenas tardes, Luis Carlos. Gracias. Le decía que he visto que ha ido bajando el número de asistentes al curso. Es posible que, como vieron que había problemas, buenas tardes, Rosaura, había problemas con el ingreso en la plataforma, posiblemente se cambiaron de sección, que es permitido y es razonable también. Bien. Entonces estábamos viendo el punto de la evolución histórica. Ya habíamos hablado un poco al respecto, solo que estaba pendiente con ustedes de la presentación. Vemos nosotros que el escribir, consignar de alguna manera, no vamos a decir por escrito, porque si vemos la escritura sumeria hace 2600 años antes de Cristo, 2600 años antes de Cristo, y llevamos 2200 años, 2022 años después de Cristo. Imagínense desde cuándo tenemos ya la noción de que el ser humano quiere transmitir sus conocimientos o quiere dejar plasmado de alguna manera los hechos o los acontecimientos que han ido desarrollándose dentro de su sociedad o dentro de su comunidad. Y vemos ahí entonces que esta fue una de las primeras formas de escribir. Les decía, fue una de las primeras formas de escribir, y como consecuencia de ello estamos viendo ahí todavía están ingresando algunos estudiantes. Vamos a permitirles ahí que ingresen. Raúl Marroquín, que acaba de ingresar, le voy a pedir favor que consignen su nombre completo, por favor. Acuérdense que ya estamos a las puertas, ya hay calendario ahí del examen, y necesito que tengan su nombre completo para que coincida con el nombre que está consignado en el cuadro de control académico, por favor. Bueno, entonces les decía que tenemos ahí dentro de la evolución histórica del derecho notarial, primero la forma como consignar, cómo escribir. Y les decía que al principio, al inicio de la humanidad, los grupos eran demasiado pequeños, y entonces como consecuencia de eso no había necesidad de que hubiese un testigo, porque así empezó la función del notario, que hubiese un testigo para que hiciera constar o que por lo menos diera testimonio de lo que se había realizado durante el desarrollo de estas sociedades. Con el tiempo los grupos fueron creciendo y como consecuencia de eso hubo necesidad de ir diversificando el trabajo, y quienes se dedicaron a la agricultura, otros a la cacería, inclusive otros se dedicaron a la guerra, y entonces fueron diversificando las actividades que fueron generando la economía, y como consecuencia de eso sí se fue haciendo necesario que ya en la ausencia de ellos hubiera alguien que les manifestara, que les diera testimonio de lo que habían realizado. Los grupos fueron creciendo, conforme el tiempo van creciendo los grupos, y eso hace sentir la necesidad que exista alguien que haga constar, que dé testimonio de lo que se ha ido realizando durante los días o durante las semanas en las actividades. Como les decía, las actividades bélicas, la guerra, fue uno de los factores también que hizo que los grupos se estuvieran moviendo de un lugar a otro por las invasiones. También el sistema de clima, las consecuencias del clima, la búsqueda de alimentos, tanto de agricultura como de caza, tenían que estar moviéndose, y como consecuencia de eso las actividades de labores se fueron diversificando. Con el tiempo, una de las primeras civilizaciones fueron los hebreos, quienes ya durante su desarrollo social existen ya algunas personas que escriben, a quienes se les llamaba sofer. Sofer eran los personajes que se dedicaban a escribir, ya más que todo se dedicaban a asuntos de carácter religioso. Entonces, ustedes van a ver en este desarrollo de la evolución del notariado, el aspecto religioso ha estado muy concatenado con la formación del notario. Como les decía en las sesiones anteriores, los egipcios formaban a sus escribas en los templos religiosos, y como consecuencia de eso se fue relacionando mucho la actividad religiosa con la actividad escribana.
En los hebreos, esta fue una de las civilizaciones más antiguas de que se conoce. Ya había quien escribiera, quien consignara el desarrollo de las actividades, concentrándose especialmente en asuntos de carácter religioso. Y Esdras, tal vez ustedes se recuerdan, uno de los personajes de la Biblia, pues ya menciona al respecto de cómo poder hacer constar algunos documentos por escrito. Por escrito, aunque no fuera la escritura que conocemos actualmente, pero sí ya se dejaba plasmado de alguna manera, de alguna forma, lo que se había desarrollado, y especialmente lo que hacían eran interpretar las leyes mosaicas, los aspectos de carácter religioso, y vemos entonces que se les llamó Sofer, a los escribas se les llamó Sofer, y Esdras fue uno de ellos que escribía aspectos de carácter mosaico, es decir, de Moisés, y vemos ahí que tienen ciertas características. Interpretan la ley religiosa, la ley mosaica, es una misión de carácter religioso, así empieza la función del escribano. Existen también algunos oficiales públicos que tenían las actividades como secretarios y actuarios, en la actualidad hay actuarios todavía que llevan algún control, tal vez ustedes se recuerdan o han visto en las películas relacionadas con abogados de corte sajón, vemos que hay una persona escribiendo, y ahora pues, en nuestro sistema lo están grabando, pero hay una persona que está escribiendo todo el desarrollo de las audiencias que se van verificando. Y todos esos personajes, todos los oficiales, todos los secretarios, van surgiendo durante la evolución de esta, no solo el notario, sino todas las personas que escriben. Vemos entonces que en los hebreos existen ya estos personajes. Su función principal era la interpretación de la ley por medio de los libros sagrados. Esa era como empezaron en la civilización hebrea. También vamos a encontrar en la civilización hebrea habrían distintas clases de escribas o de sofer. Ellos tenían 3 clases de escribas o de sofer, que uno era de la ley, relacionada con la ley mosaica, otra era del pueblo, que se relacionaba con las disposiciones que emanaban por las personas que gobernaban, y el escriba de los comunes, quien se encargaba de redactar los documentos de los particulares, que existía de alguna manera, tal vez no como nosotros lo conocemos como negocio jurídico, pero sí existía la relación entre intercambio de bienes y de servicios. Entonces, aquí tenemos las clases de escribas de los hebreos. En Egipto, como les decía, la formación de los escribas eran en los templos, y eran los sacerdotes quienes les enseñaban a escribir y a leer. A los futuros escribas los formaban para que pudieran ocupar los cargos de distinta manera, como escribas del rey, escriba del pueblo también, o escriba de los comunes, y los formaban de esa manera en los templos sacerdotales. Y por eso es que tenía mucha relación la función del notario con la actividad religiosa. Ellos aquí en Egipto tenían estas características, tenían conocimiento de escrituras y de números. Los conocimientos los adquirían en los templos, como le habíamos informado la sesión anterior, y hoy lo volvemos a reiterar. Sabían hacer cuentas, sabían leer, sabían escribir, y se les encomendaba, se les encontraba en el comercio, en las casas particulares y con los faraones. Ahí vemos cómo se distribuían los escribas comunes, los escribas del pueblo y los escribas de la ley. Así eran como se les iban asignando los cargos a cada uno de ellos, dependiendo de la formación que habían recibido. Y redactaban los documentos importantes en cada uno de los aspectos que se les asignaba. Este es un escriba egipcio, a quien podríamos ubicar en cualquiera de las 3 categorías, como escriba de la ley, como escriba de los comunes o como escriba del pueblo. En Grecia, también una de las civilizaciones muy cultas, muy avanzadas, pero no muy diestras en el aspecto bélico, tenían ciertas características. Ahí no se les llamaba sofer, se les llamaba logógrafos, que eran las personas que podían escribir. No se les llamaba escribas tampoco, hacían los discursos y los alegatos de los tribunales. Aquí vemos ya hay algo relacionado con los abogados cuando presentan sus alegatos el día de la vista.
Aquí también ya hacían ellos los alegatos o las exposiciones de sus hechos, hacían documentos que les solicitaba al público. Aquí había ya un aspecto relacionado con los intereses particulares y vemos que ya Aristóteles ya se mencionaba dentro de una de las personas que podía leer y escribir. Recibían varias denominaciones, dependiendo el cargo que se les asignaba. Y por eso les decía que a veces este tema es un poquito alambicado porque pues, los términos que se utilizan. Estaban los logógrafos, estaban los apógrafos, los síngrafos, los mnemón y los prenemón, todos sabían escribir. Vemos que siempre tienen una característica del grafos, de las líneas, de los rasgos a través de la escritura. Y los síngrafos llevaban un registro público. Aquí ya vemos un antecedente, vean desde cuándo ya empieza un registro público que ahora está regulado en la Constitución Política, en el artículo 31, a los registros estatales. Y es lo que el notario lleva en la actualidad, el registro notarial. Vemos aquí, hay una breve historia sobre lo que ya Heródoto escribía al respecto de su viaje que había realizado, narrando algunos acontecimientos de las incidencias que le suscitaron en ese viaje. Es decir, aquí lo elemental es saber leer, saber escribir. En Roma es una de las civilizaciones que también nos trasladó a nosotros muchos elementos del derecho notarial, y no solo del derecho notarial, sino del derecho en general, porque vemos que muchas instituciones, acordemos que en nuestro sistema se sigue, en nuestro medio se sigue el sistema germano-romano para la aplicación o para la interpretación y la redacción de las leyes. Y vemos las características y veamos cuánto funcionario había aquí dependiendo de la función que se les encargaba. En su origen careció de facultad de autenticación, es decir, no tenía fe pública, lo que les contaba en la sesión anterior, que había que ir con un personaje para que le consignara el anillo que portaba en la mano para darle la autenticidad a esos documentos. Había una multitud de personas a quienes se les encomendaba la función notarial. Si ustedes ven abajo la nómina, están los escribas, están los notari, están los tabularius, los tabelio, los amanuensis, por eso le digo, nosotros somos amanuenses, porque escribimos con la mano, los cartularios. De ahí vienen muchos términos del notariado actual. Por ejemplo, nosotros utilizamos el término cartular. Cartular es utilizar papel sellado especial para protocolo. Inclusive en el ámbito notarial, muchas veces dice, mira, ya estás cartulando, o ya estoy cartulando, ya pagué el derecho a apertura a protocolo. Y se refiere, de ahí viene el término de cartular, de los cartularios. También está los logógrafos o los logografis y los chartulari. Los chartulari también viene de cartular, el término de estos funcionarios que existieron en la civilización romana. Y los tabulari y los tabularios ya contaban con autorización para redactar contratos. Esto es muy importante porque ellos contaban con una autorización. Es decir, ya podían ellos, no cualquiera podía redactar contratos de particulares y de carácter jurídico, sino que tenían que tener una autorización especial y eran estos funcionarios. Dentro de todos los que tenemos aquí, aparecemos en la literal C, aparecen los tabularios, y ellos, los tabularis o tabularios, eran los que ya tenían esta autorización para poder redactar actos de los particulares. Los tabeliones, aquí más o menos vamos a ver qué función se le encargaba a cada uno de ellos. Los tabelios o tabeliones ayudaban a los tabularis, especialmente en las ciudades donde había mucha demografía, había mucha población, y ellos redactaban las convenciones entre las partes, es decir, los contratos en nuestro medio les daban carácter de autenticidad con la firma y con el signo. Este signo es el origen, el signo es el origen del sello notarial, que aún en la actualidad hay quienes en su sello tienen un signo, tienen una figura de algo que les represente, pero es por el antecedente que se usaba el signo notarial en la antigüedad, que no era más que ahora lo conocemos como el sello profesional. Si vemos estos tabeliones o tabelios, eran hombres versados en derecho, eran consejeros de las partes. Vean, aquí ya tiene bastantes características del notario actual. El notario actual es versado en derecho. Para ejercer el notariado se requiere
obtener el título facultativo. Es consejero de las partes. El notario actualmente es asesor de las partes, les asesora, les previene de las consecuencias de los actos o contratos, y entonces vemos que ya hay otra característica que se aplica en la actualidad. Se asistía de testigos, también en la actualidad el notario se asiste de testigos. Tenemos 3 clases de testigos en la legislación notarial. Tenemos los testigos instrumentales en el artículo 51, tenemos los testigos de conocimiento en el artículo 29, numeral 3, y tenemos los testigos rogados en el artículo 29, numeral 12. Y aquí, en esta civilización romana, ya se asistía de los testigos. No se especifica qué clase de testigos, pero ya tenía auxiliares que le ayudaban en el desempeño de sus funciones. Otro elemento muy importante de los tabeliones es de que conservaban los documentos, igual que el notario en la actualidad. Conforme el artículo 19 del Código de Notariado, el notario es depositario del protocolo, es decir, tiene que conservarlo. Si leemos el artículo 19 del Código de Notariado, nos damos cuenta que el notario es depositario del protocolo y responsable de su conservación. Y ahí tenemos un elemento que surge en la civilización romana. En cuanto a las sentencias judiciales, propiamente dicho, no. Sin embargo, cuando ustedes vean su jurisdicción voluntaria en el próximo año, se van a dar cuenta que el notario dicta resoluciones, no con carácter de sentencia, pero sí dicta resoluciones dentro de los expedientes de jurisdicción voluntaria. Esas resoluciones que dicta dentro de los expedientes de jurisdicción voluntaria hacen disculpen, pero hubo una falla técnica en cuanto
aquí con la corriente eléctrica. Bueno, bien, entonces les decía que si vemos en la actualidad, de conformidad con el decreto 5477 del Congreso de la República, ¿se recuerda cuando vimos las normas jurídicas que integran el derecho notarial? Dentro de estas normas jurídicas tenemos el derecho notarial puro, el derecho notarial aplicado y las normas jurídicas de derecho notarial en jurisdicción voluntaria. Pues el notario, si bien es cierto, no dicta sentencias, porque los únicos que dictan sentencias son los jueces, nosotros lo que dictamos como notarios son resoluciones. Y las resoluciones nosotros las clasificamos en dos grupos: las resoluciones de trámite y las resoluciones de fondo. Algunos les llaman auto, por ejemplo, auto declaratorio de herederos, pero el notario no dicta autos. El notario lo que dicta son resoluciones. Pero aquí vemos los tabeliones ya redactaban sentencias. Pues yo lo asimilo como la función que tenemos cuando conocemos un asunto de jurisdicción voluntaria y que termina, porque no todos terminan con una resolución. Algunos de asuntos de jurisdicción voluntaria terminan con un acta notarial, otros terminan con una escritura pública, otros terminan con una resolución como esto que les estoy planteando acá, donde el notario dicta la resolución con muchas características de una resolución judicial, pero no es auto porque el notario no está facultado para dictar autos, solo los jueces están facultados para ello. Y en la actualidad, así se les llama en Brasil, por ejemplo, no les llaman tabelios, no les llaman notarios ni escribas, sino les llaman tabelios o tabeliones a los notarios. Es decir, el término todavía se utiliza en algunas áreas del derecho notarial. Luego tenemos dentro de la evolución histórica los notari. Los notari son aquellos personajes adscritos a la organización judicial. Ahora los conocemos como oficiales de los tribunales. Escuchaban a los litigantes, a los testigos, y vemos que en la actualidad en los órganos de jurisdicción del ámbito penal están los oficiales y que reciben la declaración de los testigos, por supuesto que en presencia del juez, y también la declaración de las partes. Los chartulari. Estos chartulari también redactaban documentos, tenían conocimientos jurídicos, los conservaban y los custodiaban. Este chartulari también ya tenía ciertas características que en la actualidad tiene el notario. Vemos ahí la función entonces dentro de la civilización romana, cómo se diversificó el grupo de personas que podían escribir. Acordémonos que ellos eran una civilización muy grande y aparte de eso, con todos los territorios que iban invadiendo, su ámbito fue creciendo y como consecuencia de ello necesitaba de todas estas clases de personas que podían leer y podían escribir en distintos campos. En la Edad Media sí hubo un retroceso muy grande porque el notario pierde independencia. Creo que esto lo habíamos mencionado en la sesión anterior. El notario pierde independencia porque prácticamente, aquí vemos las características, depende del señor feudal y entonces eso le hace perder mucha independencia, mucha imparcialidad al notario. Su fin es preservar los derechos de quien depende, que es el señor feudal, y no servir a los contratantes. Vemos ahí entonces que quedaron desprotegidas las partes contratantes y como consecuencia de ello carece de independencia. Tiene facultades fideifacientes, es decir, que ya le imparte, ya tiene fe pública, le da autenticidad a los contratos. En este periodo surge el notariado eclesiástico, es decir, los ministros de culto, los sacerdotes, pero en el año 1213 por un Papa Inocente III, creo que fue, quien prohíbe a través de una bula papal, prohíbe que los que van a ejercer el notariado ejerzan también la función de ministros de culto. Y eso lo tenemos en la actualidad. En la actualidad, en el artículo 2 del Código de Notariado, se menciona que para ejercer el notariado se requiere ser del estado seglar, es decir, no ser ministro de culto. Puede pertenecer a una actividad religiosa, pero no ser ministro de culto. Y también surge el notario juez durante la época feudal. Vemos, ¿te acuerdas cuando vimos aquí les llaman judices chartulari, cuando vimos el sistema judicial, que son los jueces o los magistrados quienes ejercen la función de notario? Surge este sistema
que se aplicó en Guatemala conforme al artículo 6, numeral 1 que leímos del Código Notariado, donde se permitía a los jueces, siempre y cuando se reunieran los requisitos que menciona ese artículo, se le permitía a los jueces ejercer la función notarial. En la actualidad habíamos dicho que solo en Alemania, 2 estados, Baden, Württemberg, que son los estados donde todavía se sigue aplicando este sistema de notario funcionario judicial. Y el notariado en América, esto sí le vamos a enviar un documento vía Classroom, donde hacemos un breve desarrollo sobre cómo se desarrolló el notariado en América con la venida de los españoles. Y como vemos, Rodrigo de Escobedo fue el escriba que venía con Cristóbal Colón, porque venía narrando en forma escrita los acontecimientos que les iban suscitando en el desarrollo del viaje. Y cuando llegaron a América, que ellos le llamaron las Indias Orientales, y es el primer notario que viene a América, Rodrigo de Escobedo. Y ahí está la trilogía que mencionan, que con los españoles venía la cruz de la religión, la espada del conquistador y la pluma del escribano. Entonces, eso sí es un material que les vamos a enviar para que ustedes lo puedan leer despacio y que es el que más nos va a interesar porque es el desarrollo de la evolución histórica en el derecho notarial guatemalteco. Entonces, las características de cuando vinieron los españoles, vemos que en primer lugar se promulgó la ley de Indias, donde ya se regulaba lo concerniente a los escribanos. Ya exigía un título académico que era otorgado por la Real Audiencia Española y lo nombraba, quien nombraba a los escribanos en esos momentos que vinieron los españoles era el rey de Castilla. Aparte de eso, para ejercer esta función tenía que depositar una cantidad de dinero, una fianza, para poder garantizar la responsabilidad en el ejercicio de la función del notario. Tenía también registro de escrituras, se consagra el principio de protocolo estatal. Vean desde cuándo está ya el protocolo estatal, desde la época de la venida de los españoles. Se prohibieron las abreviaturas, se estableció el papel sellado, por supuesto que no con las características que tiene en la actualidad, porque acordémonos que era un papel sellado traído de España y que tenía los emblemas de los reyes de Castilla. Vemos que en el artículo 33 del Código Procesal Civil y Mercantil se regula que el notario es auxiliar del juez y como auxiliar del juez podía realizar notificaciones. Y vemos aquí ya en las leyes de Indias se permite que el notario haga notificaciones. También en el artículo 298 del Código Procesal Civil y Mercantil se permite o se regula, mejor dicho, se regula que el notario también puede realizar embargos y secuestros desde el punto de vista judicial. Y lo encontramos regulado en el artículo 298 del Código Procesal Civil y Mercantil. Esas son las funciones que el notario va a realizar como auxiliar del juez: notificaciones, embargos, discernimientos y secuestros y requerimientos. Son 5 actuaciones que el notario puede realizar como auxiliar del juez. Entonces, tenemos ahí un breve repaso del desarrollo, de la evolución histórica del derecho notarial a través de las distintas civilizaciones que marcaron historia en la evolución de la humanidad, y vemos cómo desde mucho tiempo en la antigüedad surgen esas personas que pueden leer, que pueden escribir. Les decía la vez pasada que eso siempre ha sido un privilegio. Saber leer y escribir siempre ha sido un privilegio. Y desafortunadamente en nuestra sociedad todavía sigue siendo un privilegio saber leer y escribir. Eso es la función del notario: la redacción de los documentos, la redacción de las resoluciones que dicta, la redacción de los instrumentos públicos que autoriza, la redacción de los avisos a que está obligado a remitir a las instituciones públicas y la redacción de las constancias que va a entregar de los actos o contratos que va a realizar de conformidad con lo que exige la ley. En cuanto a esto, yo les voy a subir esta presentación porque veo que la hicimos un poquito rápido, y para que ustedes tomen nota de tal vez los elementos que estimen más importantes, voy a subir esta presentación en la vía de Classroom y les vamos a enviar el material de la evolución histórica del derecho notarial a partir de la colonia
a partir de la colonia aproximadamente a la entrada en vigencia del código de notariado. Bien, entonces conforme el programa ya nos tocaría el punto número 3. El punto número 3 se relaciona o se refiere al notario. Yo quisiera que por favor alguien que tenga su programa me confirmara el contenido del punto número 3. Desafortunadamente yo no lo tengo al alcance. Tal vez alguien de ustedes tiene ahí el programa y me pueda decir más o menos. Yo me recuerdo que el contenido es el notario, la definición de notario, que ya la hemos visto en alguna parte, pero podemos complementar ya hoy. Nadie tiene su programa por ahí al alcance. Yo perdería tiempo en irlo a traer allá. Bueno, lo voy a tener que ir a traer. A ver, bueno, Marvin. A ver, hágame favor, Marvin. Buenas tardes, licenciado, notario. Sí, el punto 3 es el notario. Definición, la formación, título del abogado como fase previa, doctorado en Derecho Notarial, sistema de posición. Bueno, muy bien. Gracias, Marvin. Ya me ubiqué. ¿Qué es lo que... Bueno, entonces, creo que vamos a ver el número 3, punto número 3, que se refiere al notario. El notario, la definición, es una definición que la Unión Internacional del Notariado Latino, a nivel internacional, y tomado del tratadista Óscar Salas, es una definición que se toma a nivel general. Y en esta definición se menciona que el notario es un profesional del derecho. Así empieza la definición. El notario es un profesional del derecho. ¿Por qué es un profesional del derecho? Porque de conformidad con el artículo 2 del Código de Notariado, para ejercer el notariado se requiere tener el título facultativo o su incorporación con arreglo a la ley. Entonces, la incorporación ya lo vimos, ya lo mencionamos, está regulado en el artículo 87 de la Constitución Política de la República y se refiere cuando un guatemalteco de origen ha adquirido el título de notario en el extranjero. Acordémonos que solo guatemaltecos de origen pueden ejercer la función notarial. Como consecuencia de ello, si un guatemalteco va al extranjero y adquiere el título, obtiene el título de notario, para poder ejercer ese título obtenido de notario en el extranjero, tiene que promover su incorporación ante el Consejo Superior Universitario de la Universidad de San Carlos de Guatemala. Así lo regulan los artículos 87 y 88 de la Constitución Política de la República. Entonces, por eso el notario es un profesional del derecho encargado de una función pública. ¿En qué consiste esa función pública? Bueno, la función pública la vimos que está regulada en el artículo 154 de la Constitución Política de la República. Es una función pública porque para poder ejercer la función de notario tiene que prestar un juramento. Aparte de que tiene que prestar un juramento, recibe la fe pública del Estado a través de la ley. Y aparte de eso, tiene que pertenecer a un colegio profesional, como lo mencionamos en el artículo 90 de la Constitución Política de la República. Por eso desempeña una función pública. Además de eso, el notario ejerce su función en la esfera de los particulares. ¿Se recuerda cuando vimos el sistema latino de profesión libre? Mencionamos que el notario ejerce su actividad en la esfera de los particulares. Por eso es la función pública. Entonces, el notario es un profesional del derecho encargado de una función pública. Encargado porque el Estado se la delega a través de la ley, a través de la fe pública que recibe. ¿En qué consiste esa función pública? La definición sigue y menciona que consiste en recibir, en interpretar y darle forma legal a la voluntad de las partes, ¿no? Es decir, el notario es un receptor de la información que desean, qué negocio jurídico, qué contrato desean realizar los particulares. Por eso es que consiste en recibir, en interpretar, porque va a interpretar esa voluntad en qué legislación se va a aplicar, si se va a aplicar en el Código Civil, si se va a aplicar en el Código de Comercio, qué clase de contrato, si es un acto,
si es un contrato, es decir, el negocio jurídico que los particulares desean realizar. Por eso dice que interpreta porque las personas con sus palabras le van a manifestar qué es lo que desean realizar. Y el notario lo va a interpretar atendiendo sus conocimientos jurídicos, técnicos y científicos. Y entonces, por eso dice que consiste en recibir, interpretar y darle forma legal. ¿Cómo le va a dar forma legal? Redactando los instrumentos adecuados. ¿Y qué instrumentos puede redactar el notario? Pues el notario, vimos, puede redactar 7 instrumentos públicos, ¿no? Y dependiendo la voluntad de las partes, dependiendo el consentimiento de las partes, él va a aplicar. La mayoría de veces aplicamos escrituras públicas, ¿no? Otras veces aplicamos actas notariales, ¿no? Y en algunas otras oportunidades, pues, protocolizaciones auténticas. Eso es lo que el notario, por eso es redactando los documentos adecuados. Acordémonos que el instrumento público es el documento autorizado por notario. Eso es, por eso menciona redactando los documentos adecuados, ¿no? Si vamos a hacer constar un negocio jurídico que debe de inscribirse en un registro público, pues el instrumento adecuado será una escritura pública. Si vamos a hacer constar un hecho, una circunstancia que ha sucedido en presencia del notario o que le vinieron a manifestar, le vinieron a contar qué fue lo que sucedió y que no se va a inscribir en ningún registro público, puede ser un acta notarial, ¿no? Por eso menciona la definición redactando los documentos adecuados. Y todavía sigue la definición donde menciona conservando los originales. Eso se refiere al protocolo. Aquellos instrumentos públicos que el notario autoriza en el protocolo, llamado también registro notarial, los conserva en su poder y es responsable de su guarda y su conservación, porque así se lo exige el artículo 19 del Código de Notariado y en el artículo 31 donde se establecen los registros estatales, ¿no? Es un registro estatal. Y entonces vemos que el notario dice conservando los originales, por supuesto, de aquellos que se autorizan en el protocolo. Porque los que no se autorizan en el protocolo, pues no puede conservar los originales porque se los entrega a los clientes, ¿no? Una auténtica de firma se los entrega a los clientes. Un acta notarial, la mayoría de veces se la entrega a los clientes, ¿no? Una auténtica de copias de documentos también se la entrega a los clientes. Entonces, esos no conservan los originales, pero aquellos que autorizan el protocolo, eso sí. Entonces, ahí va a surgir aquella clasificación: instrumentos públicos dentro del protocolo e instrumentos públicos fuera del protocolo. Ahí surge la clasificación de esos 7 instrumentos, cuáles van dentro del protocolo y cuáles van fuera del protocolo. Entonces, por eso la definición menciona eso: conservando los originales, expidiendo copias que dan fe de su contenido. Nosotros le llamamos testimonios. Esas copias que el notario extiende de los documentos, de los instrumentos públicos autorizados en el protocolo, como él tiene que conservar los originales, ¿qué le va a entregar a los particulares? ¿Qué le va a entregar a sus clientes? Les va a entregar copias. Esas copias pueden ser: 1, copia simple; 2, testimonio; 3, copia legalizada; 4, testimonio especial; y 5, testimonio parcial, ¿no? Esas son las formas como el notario va a extender las copias. Eso lo vamos a ver en el próximo semestre. En el próximo semestre tenemos que redactar un testimonio especial, un testimonio para la parte interesada. A este testimonio le llaman, muchas veces le llaman primer testimonio, ¿no? Nosotros solo le vamos a llamar testimonio, ¿no? Así le vamos a llamar, porque así lo regula la legislación en el artículo 37 del Código de Notariado. Y en el 66, también del 66 al 68, que están regulados los testimonios, que son las copias. Entonces la definición así menciona: conservando los originales, expidiendo copias que dan fe de su contenido. Entonces, esa es la definición de notario. Ahora la vamos a hacer sin comentarios. A mí lo que me interesa es la explicación, ¿no?
Porque grabarnos o memorizarnos qué es notario lo podemos hacer. ¿Y qué vamos a decir? Es el profesional del derecho encargado de una función pública. Voy a repetir porque pasó una violenta. Es el profesional del derecho encargado de una función pública que consiste en recibir, interpretar y darle forma legal a la voluntad de las partes, redactando los instrumentos adecuados, conservando los originales, expidiendo copias que dan fe de su contenido. Hasta ahí nos interesa porque la definición sigue, pero la van a complementar ustedes cuando conozcan jurisdicción voluntaria, porque la parte que falta es la que menciona que también conoce asuntos de jurisdicción voluntaria, que por disposición de la ley tiene facultades de conocer, pero por el momento ese segundo párrafo o ese párrafo no nos interesa hasta donde hemos visto que es la definición central de notario. Luego viene su formación, cómo se forma el notario. Ya hemos mencionado que el notario en el desarrollo de su formación profesional, que es lo que ustedes están haciendo, formándose profesionalmente, es una profesión que van a ejercer y entonces vamos a encontrar que la formación del notario puede ser de distintas maneras, dependiendo del lugar. Nosotros tenemos una formación simultánea, ¿sí? Nos preparamos para abogados, pero también nos preparamos para notarios. Por eso es de formación simultánea. Esos conocimientos que vamos adquiriendo en la formación de abogados, pues nos sirven para la formación de notarios. Ustedes han dado cuenta que como notarios, ustedes han formado desde el punto de vista civil, 4 cursos de derecho civil, van a iniciar a formarse el punto mercantil, de derecho mercantil, dos cursos creo que son, o 3, de derecho mercantil, donde ustedes tienen que poner mucha atención en qué actos o contratos de esa naturaleza mercantil va a participar el notario. Nosotros ya hemos mencionado algunos, ¿sí? La constitución de sociedades, el fideicomiso, las asambleas que están en el 153 del Código de Comercio. También tenemos la acreditación de nombramiento de representante legal, ¿no? Es acreditación de nombramiento, no es nombramiento, porque el notario no nombra, ¿sí? Hay quienes le consignan arriba acta notarial de nombramiento, el notario no nombra, ¿sí? El notario solo acredita, solo da fe que a esta persona la nombraron gerente, la nombraron administrador único, la nombraron presidente del Consejo de Administración, que son los representantes legales que están en el artículo 47 o 49 del Código de Comercio. Pero el notario acredita, ¿no? El notario hace constar que a él o a ella la nombraron como un cargo, en un cargo que implica la representación legal, ¿no? El cargo de gerente implica la representación legal. Entonces, por eso el notario en su formación tiene 3 elementos. La formación científica, que es todos estos aspectos que conocemos doctrinarios, definiciones, características, conceptos, que no están en la ley, ¿no? Pero están en la doctrina. Entonces, eso es la formación científica o la formación doctrinaria, si ustedes le quieren llamar de esa manera. También tenemos la formación jurídica. Por eso vamos citando los artículos donde encontramos reguladas las distintas instituciones. Donde encontramos, por ejemplo, de notario, no hay definición en la legislación guatemalteca, no hay definición de notario. Entonces nos vamos a la doctrina. ¿Qué hay de notario? Entonces, pues las características, los requisitos para ser notario, tener el título facultativo, tener el domicilio en la República, ser del Estado seglar. Es decir, esos son los elementos que van a caracterizar al notario. Pero definición de notario no hay. Definición de escritura pública tampoco hay. Definición de acta notarial no hay. Entonces, esos elementos son de carácter doctrinario y por eso es la formación científica o doctrinaria. Porque si sabemos la definición, al momento de leer la legislación, pues
le vamos a dar forma, le vamos a entender, le vamos a comprender qué es lo que se está regulando jurídicamente. Y por eso es la formación jurídica. Este mismo autor, Oscar Salas, en sus textos que ha escrito, o que escribió porque ya falleció, menciona que el notario es un perito en derecho. Un perito en derecho es ser un experto en derecho, ¿no? Eso quiere decir, aunque muchas veces no conocemos toda la legislación, porque la legislación es tan amplia que a veces hay leyes que desconocemos que existan, ¿no? Aunque en contra de la ley no podemos alegar ignorancia o desconocimiento. Entonces, pero sí hay leyes que no conocemos totalmente. Y la formación técnica, ¿no? Esas son los tres elementos sobre los que gira la formación del notario en nuestro medio. La formación científica, la formación técnica, que es redactar. ¿Cómo redactamos? ¿En qué clase de papel? ¿Cuántas líneas? ¿De qué manera lo vamos a redactar? ¿Qué redactamos en un acta notarial? ¿Qué redactamos en una escritura pública? Esa es la formación técnica, que tenemos que saber qué instrumento público, qué requisitos necesita cumplir y de qué manera lo vamos a redactar. Entonces, por ejemplo, hay otros lugares, por ejemplo, El Salvador, México, los países sudamericanos, previo a ser notario, por eso es formación previa de abogado, porque previo de ser notario son abogados, ¿no? Primero son abogados, ya con todos esos conocimientos científicos y jurídicos que tienen, optan a estudiar para ser notarios, ¿no? En Buenos Aires está la Universidad Notarial Argentina. De ahí egresan solo escribanos, así les llaman en Argentina, escribanos, ¿no? Y es la única universidad que existe en el mundo solo de notariado. Entonces vemos que la formación puede variar dependiendo en el ámbito en que nos vamos a desarrollar. En Guatemala pues tenemos la dicha y tenemos la fortuna que nos formamos conjuntamente. Podemos ser abogados, podemos ser notarios. En otros países sudamericanos, por ejemplo, o se es abogado o se es notario. No se pueden ejercer las dos profesiones como nosotros tenemos la dicha de poder ejercer. Esa sería la formación como fase previa como abogado. Luego vamos a encontrar ahí cuáles son los deberes, cuáles son los derechos, cuáles son las prohibiciones del notario, pero creo que tenemos suficiente material para nuestro primer examen parcial. Tenemos bastantes leyes que estudiar, tenemos bastantes leyes que analizar, y yo sí les recomiendo que al momento de su examen, pues ustedes cuenten con sus leyes, que las tengan ahí al alcance para poder ir respondiendo sus preguntas que se les van a formular. El día sábado tenemos examen de retrasada y ya les mandé las instrucciones. Yo mando las instrucciones unos días o unas horas antes para que lean las instrucciones y al momento del examen no estén leyendo las instrucciones. Al momento del examen se concentran en su examen, en tener sus leyes al alcance. Y tengo el otro paquete de leyes, tener las leyes al alcance para poder ir dándole las respuestas con fundamento jurídico. Eso es lo que nos interesa y eso es lo que vamos a hacer. Yo por eso con tiempo les voy a avisar. Y las leyes que vamos a utilizar son las leyes que hemos venido mencionando. Entonces, no sé si hay alguna duda, algún comentario, alguna pregunta, alguna observación. Tengo entendido que el lunes empiezan los exámenes. No sé si con ustedes, hoy en la mañana estaba platicando con unos profesores de la mañana de notariado y me decían que el lunes empezaban, pero no sé, no he visto el calendario, pero no sé si el lunes tienen examen o no todavía. Si no, el lunes seguiríamos con el desarrollo. De todo lo que hemos visto desde el punto de partida número 1, sí, el lunes hay examen, dice. Bueno, entonces el lunes hay examen, no tenemos clase. Bueno. No sé a qué hora tienes examen. El examen, yo lo desarrollo las dos secciones juntas, a la misma hora. El examen va a ser a las 4 de la tarde. A las 4 de la tarde, las dos secciones, yo les mando sus variantes. Sí, por eso les pido, por favor, que consignen su nombre completo, que es uno de los requisitos, que consignen su nombre completo. Gracias, Carlos.
que consignen para que no haya ningún inconveniente, porque hay que hacer la comparación del listado que aparece en Classroom con el listado que aparece en el control académico, que ya lo pedí que me lo manden, y entonces así con base a ese listado mandamos las variantes. No sé si tienen alguna duda, algún comentario de todo lo que hemos visto desde el principio. ¿Tenemos algún tiempo? Si no, pues, si tienen examen el lunes, pues, yo lo confirmo ahorita. Voy a ir a la coordinación electrónicamente a ver cómo están los de los calendarios de exámenes. Y si tienen examen, pues definitivamente no podemos tener la actividad académica. O se me durmieron ahí. Bueno, que tengan buen fin de semana. Tienen parcial de Derecho Administrativo. Muy bien, de acuerdo, Rebeca. Gracias por la información. Bueno, entonces, empieza. Yo creo que notariado es el último. Desde notariado dejan el último. Nosotros pedimos que dejaran de último notariado. El viernes también. O sea que está difícil ahora las clases. Muy bien, Carlos, gracias por la información. Bueno, entonces el lunes y viernes tienen examen. El martes y jueves, lunes, miércoles y viernes tienen examen. De ahí martes, jueves va a ser nuestro examen. El 9 de marzo, muy bien. Entonces el 9 de marzo será nuestro parcial.